qué pena. Habíamos prometido hacer un en vivo, pero somos demasiado estúpidos y no sabemos cómo hacer un en vivo. Habrá que contratar a un especialista de estas cosas en vivo. No sabemos. Yo soy Ben y tenemos a Mauricio Faciolince y a Álvaro Rosero. ¿Qué tal, señores? Y con la ausencia de Jaime Alzate, al cual le deseamos una feliz trasnochada. Sí, Jaime, en su esfuerzo por mejorar el programa, se ausentó de él. Sí, y nos va a subir el rating. Por lo menos subirá la calidad del programa. Yo voy a tomar un roncito como para apaciguar este momento asiago, pues de que no fuimos capaces de ir en vivo. Y esperamos que los que lo vean no nos hagan mucho bullying al respecto. Y tenemos sí, pues que nos hagan sus fanaticada comentarios. desde todas partes del mundo esperándonos pues en este en vivo, pero bueno, esperamos que nos la perdonen esta vez. Quedamos mal ahí, hombre. Qué vergüenza. Qué fracaso. No Pero somos, entonces empecemos por donde íbamos a empezar nuestra conversación, que es con la película Top Secret. Top Secret, sí. El plan de hoy es hablar de Top Secret. Quiero mostrarles algo para poner el momento a tono. Mi carnet de alquiladero de video. de video variedades de Bueno. 1989. pucha, O sea, vos en el momento en que emigraste hace como 20 años dijiste que no se me vaya a olvidar mi carnet de videovariedades. Y estaba en la... pero es que además el problema es el estado en que se encuentra el carnet de videovariedades. Es como Está si nuevo. lo hubieran sacado antier. Está nuevo. Note el número R16. O sea, era el 16 del apellido R. Como la cédula de mi papá, que tiene como 4 números. 10. Oíste, en videovariedades atendían puras grillas, weón. Yo creo que eso era un negocio escondido. Pero cuando no las Era un llamaban, lavadero. ¿no? Sí, eso era una cosa completamente distinta. Y se acuerdan que había un cuartico por allá atrás con las películas porno que tenía Claro. como una cortinita. Con una cortinita, sí, sí. Que ¿Cómo uno olvidarlo? entraba sin ánimos de alquilar, simplemente para ver las carátulas y llevarse su imagen mental a casa. Claro, y llegar a casa. Total. El Colombia, cuento que iba territorio con el beta. carnet era que esta película que vamos a hablar ahora no era fácil de conseguir y siempre estaba prestada, siempre estaba alquilada. Siempre estaba alquilada. Top Había Secret pocos. era una película que era muy difícil de alquilar, y también es una película como La historia sin fin que hablamos hace 8 días o 15, y es que es una película que no dan tampoco en televisión en ninguno de los canales. Uno canaleando nunca se la encuentra. Y yo creo que no está ni en Netflix, ni en Prime, ni nada. Es muy vieja ya para eso. Hay que Es muy- alquilarla. Sí, hay que alquilarla. Acá se consigue en Prime, pero hay que pagar plata para poderla ver. Pagar extra. No te dejan verla. La cuestión es que siempre ha sido una película de culto porque tampoco tuvo tanta acogida. Tampoco, pero es la primera película donde aparece Val Kilmer realmente. Y lo más extraño del cuento es que Val Kilmer sí canta las canciones, porque además es una película musical. No, pero yo la vi hace poquito y se ve doblando el hombre. No, No, pues se pero ve sí las doblando, canta. pero la voz de él. Se dobla a sí mismo, pues. Se dobla a sí mismo. Se dobla a sí mismo porque él es supuestamente un Elvis Presley en la Alemania nazi, y las canciones son cantadas por él. Todas son canciones de Presley realmente. Ah, sí. Pero y ahora aquí llega al punto donde no es una Alemania nazi y estábamos conversando cuando decidimos el tema, era que es muy difícil uno poder decidir en qué época fue puesta la película. Entonces, ustedes, ¿qué teoría tienen de qué época es? Yo diría ¿De qué que es época de qué época fue hecha o de qué época es la película? ¿en ¿Qué qué época representa? sucede la historia? Pero para mí sí es en la Alemania nazi. Para mí sí es 43, 44, sí. 43, 44, y con muro y con todos los temas nazis full. Claro, pero entonces ahí te estás contradiciendo, porque el muro no estuvo sino hasta después de que se ganó la guerra y que hubo la división Bueno, entre tenés razón.
soviéticos y los aliados. Y Alemania Oriental y Alemania Occidental se vino a crear muchísimo después. Para mí, por las claves que da la película se ocurre en 1984. ¿Por qué? Lo que es un error histórico porque Alemania en el 84 no era eso. Pero es que ellos lo que eran, esa película no tiene ninguna base científica, histórica o de ninguna clase. Ellos simplemente cogieron un montón de chistes, los metieron en una No, bolsa. pero sí tenés razón, porque acordate que cuando van a bajar las deportistas que dan las medallas, que son unas gigantescas así, todas musculosas, Que son yo unos creo que lo hombres. que ellos están haciendo es una parodia de la supuesta Alemania democrática, no de la federal. O sea, como en esa época todavía estábamos en cortina de hierro y en Guerra Fría. Claro. Claro, pero mira que en la película ellos hablando, lo más diciente es que hablan cuando le ofrecen el trago en el restaurante, le dicen que es un vino de Del cosecha 84. 84 Sí. y lo están mostrando como una cosa nueva. Aparte hablan del presidente Jimmy Carter Sí, sí, en sí. Estados Unidos Y hacen un chiste de Ronald Reagan también. también. O sea que sí, También. la película sucede en el 84. Es una parodia a cómo sería la vida en la Alemania comunista, pues, en la Lo que Alemania. pasa es que es absolutamente destornillada porque tiene eso, o sea, y Álvaro tiene razón, si ese está en el 84, pero hay nazis dentro de la película, pero además pues hay dobles espías y toda la cosa, que además los dobles espías, más que ser de la Alemania nazi, eran de la Guerra Fría realmente. Sí, Claro. sí, yo creo que es Guerra Fría. Es Guerra Fría más que No, nada. es total, y era un comentario a la Alemania de ese momento más que a la de la guerra, aunque se basan mucho en la película de Casablanca para el ambiente. Inclusive creo yo que el nombre de Nick viene mucho del nombre de Rick en Casablanca. Casablanca, de Humphrey Bogart. Claro. Pero nos desviamos un poquito y para que contemos la historia, para que la gente se acuerde de la historia, es un cantante americano que llega a Alemania en algún año de lo que estamos hablando aquí y lo confunden al principio lo confunden con otro cantante, un cantante popular de esa Alemania y él termina encarcelado siendo, digámoslo, como parte de un entramado entre espías y una mujer que está buscando a su papá. Bueno, ahí hay un montón de cosas alrededor, pero la historia se centra en este personaje que es Val Kilmer, que es un cantante americano en esa Alemania que no sabemos realmente de qué época es. 80 y tantos. Redondeemos en 84. Entre cualquier momento entre el 43 y el 84. Y lo más charro es que se utiliza, que lo pusimos en el afiche que pusimos hoy para invitar al live fracasado, una imagen de la vaca con botas, que es una escena icónica de la película, pero que no desarrolla nada de lo que es la película realmente. Pero A mí, por ejemplo, me parece muy brillante la primera media hora, la primera parte, la primera mitad de la película. Para mí es impecable. Pero me parece que ya se la tiran un poco con el final. O sea, los chistes de la vaca me parece que le bajan mucho nivel al tipo de humor que veníamos manejando. Pero es que yo creo, y ahí hay una bipolaridad que uno nota en la película y es un humor muy fino, muy clásico en ciertos puntos y un humor muy básico y muy de adolescente en otro De punto. peos y tetas. Sí, entonces hay momentos en los que uno tiene que estar mirando el fondo para entender el chiste y tiene que tener una cierta idea histórica, más para nosotros en aquella época. Dudo mucho que las generaciones de ahora entiendan muchos de los chistes, pero hay muchos chistes que son demasiado finos y otras cosas que son demasiado básicas, como la vaca cuando se la viola el toro. sí, ese es muy básico, pero tiene un momento que para mí es el más brillante del mundo, es cuando entran a la librería y empieza todo en retroceso, como en una reversa, a hacer que todo pasa al revés.
No sé si se acuerdan del librero que tiene la lupa pegada al ojo y el ojo es El así de librero, grande, el librero es este man de Star Wars, de Star Wars, El claro. que murió. el que era, ¿cómo se llamaba en Star Wars ese personaje? Uno de los comandantes, Que era el jefe de Vader, pues, el que el explota jefe de Alderaan. Vader, y que en la última película lo hicieron en 3D, pues lo hicieron, Sí, lo- lo- uno de los dos personajes que fueron virtuales. uno de los dos personajes que fueron virtuales, sí. Pero, y es ese momento de ese librero y empieza y el gato retrocede y el tipo se traga el humo y Val Kilmer empieza a tirar los libros al revés, a encholarlos arriba. Ese para mí es el momento clave de esa película. Y el segundo es cuando aprisionan al doble espía en el carro y él llega al hotel a encontrarse con ella y está metido en ese cubo de chatarra, y ella empieza a buscar dónde está el sobre. Ahí yo creo que, o sea, lo que dice Benny, esa primera media hora de la película es impresionante. Ese es Omar Es, Sharif. Sí, Omar Sharif. Es muy buena cuando la película empieza. Yo la vi con mi esposa, que no la había visto nunca, y yo veía la cara de ella de esta película que ¿para al dónde principio va? parece seria la película. Y ya no entendía, porque cuando se va el tiro de que Omar Sharif se queda mirando al alemán en el tren, y hay un Sí, puente que se le está viniendo por detrás y en la espalda, no lo va a matar, y rompe el puente el tipo. Uno dice, pero ¿qué tipo de película están mostrando aquí? ¿Cuál es el juego de esto? total, total. Pero ese pedacito empiezan a hilar un tiro con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. Casi que uno se pierde en la risa del tiro anterior, en el que sigue y en el que sigue, porque son impresionantes cada uno de los tiros. Y tiene mucho de lo que pasó después o antes y después con películas como ¿Y dónde está el piloto? Que es eso, son unas referencias a un montón de cosas, a un montón de películas que ya estaban pasando en el cine, de espías, de nazis, de cosas que lo que dice Rosero, si estos pelados de ahora yo creo que no entenderían mucho de los tiros porque no tienen la referencia de las películas a las cuales se está refiriendo este asunto. Pero incluso nosotros por haber estado en Colombia hubo muchas cosas que no cogimos y que no entendimos en su momento, que ya uno ahora que las ve, uno entiende, ya que uno tiene una referencia. En ese momento uno estaba mucho más desconectado de muchas cosas y muchos otros chistes que eran de la cultura del día a día de Estados Unidos. Pero Pero ¿a por ejemplo, ustedes les gusta más Top Secret o Aeropuerto? Pues, ¿y dónde está el piloto? A mí la primera, Aeropuerto, me gusta mucho. La segunda me parece muy lata. La Yo la primera me segunda no parece. sé si la he visto, no me La acuerdo. segunda, ¿no te acordás que es con una nave espacial llegando a la luna? Creo que sí me la vi en alguna vez en su momento, pero no me provoca ahora verla. yo es Pero que la primera es muy buena. Leslie Nielsen no me da para verlo por mucho rato. No, a mí me encanta Leslie A Nielsen, me a mí parece se me genial. vuelve cansón después de un rato. Y me gusta de Top Secret es que Val Kilmer nunca está buscando ser gracioso. O sea, Es que esa es la él magia está de en una estas película películas. seria. Y él es Rick, Ah, el de Casablanca, en Sí, toda la película. eso cuentan de cuando estaban filmando ¿Dónde está el piloto? Que incluso Leslie Nielsen al principio no entendía. Entonces los directores, los dos, Zucker y Abrams, le decían a los actores, es que mire, usted sabe que la película es cómica, pero su personaje no sabe que es cómica. O sea, claro. haga esto con una seriedad total y la idea era que todo el mundo fuera serio. Los personajes secundarios, todo el mundo, cuando van, por ejemplo, vos ves cuando le van a pegar a alguien para que se calme en el avión. Cálmese, calme, y ya empiezan a llegar todos con un bate, toda esa gente está seriesísima haciendo ahí no se Su ríe nadie. papel, Bruce Sí. Willis. Sí, y la parte romántica, todo el mundo está pero serio, perdido. Y eso es Pero la magia. además, ¿y dónde está el piloto o aeropuerto? Tiene una cantidad, al igual que esta que ya estamos diciendo, de gente que después es muy famosa o que ya tenían un proceso de fama muy grande. O sea, y hay cameos muy interesantes, pues, de Kareem Abdul-Jabbar ¿Y dónde está el piloto? Es buenísimo. Y nuestro amigo Phelps, el señor El, Phelps de el Misión señor, Imposible. tal cual, también siendo el piloto.
Que es un Pero, piloto como que le gustan los muchachos, ¿no? sí. ¿Te acordás que le está haciéndole ojito al peladito? Oíste, y de Super Secreto, por ejemplo, hay referencias también, lo que hablábamos ahorita de otras películas, por ejemplo, a la Laguna Azul. ¿Se acuerdan que él ella cuando se encuentra con él, toda la referencia es al proceso de la Laguna Azul y que se conocen en la Laguna Azul y todo eso? Y la Laguna Azul, yo no sé qué tantos años antes debió haber sido de 2 o 3 esta como película, mucho. No, yo creo ¿cierto? que un poquitico más. Esa película, creo, si no estoy mal, era de finales de los 70s, La Laguna 78, Azul, 79. Pues no creo. ya mismo voy a mirar aquí en Google. Yo no creo que sea tan vieja. No tan vieja. No. Si uno pone en Google aquí, La Laguna Azul, 1980. Y esta es del 84. Y esta 84. Yo les decía la otra vez que 84 es un año para el cine impresionante. O sea, Los Cazafantasmas, estábamos hablando la otra vez entonces también La historia interminable. de La Historia Interminable, pero el 84, bueno, Gremlins y también, ¿cierto o no? Gremlins y Back to the Future es también de 84. Creo que 85, la Sí, primera. 85. Fue pucha, tremendos años. Sobre todo porque era cine como hecho para jóvenes, que eso no se había hecho nunca. Sí, O sea, siempre, pero cuando estaba muy chiquito, las películas eran para grandes, ¿no? O películas para niños eran el Topollillo, cosas así. Pero películas como de aventuras adolescentes, los Goonies, eso no existía. Los Goonies Incluso también es E.T., 84, ¿no? los Goonies puede ser 84 Puede ser, sí. tranquilamente. Voy a buscar aquí lista de películas del 84 porque es que el 84 es un año pero impresionante. Pero no me tienen que esperar. No, No, porque, la segunda de Indiana Jones ¿es en qué año? 84 también, ¿cierto o no? ¿La primera es 80 o no? La primera es 81, 80. Madre. Pero bueno, en ese momento hay un boom de un nuevo público yendo a cine impresionante. claro, y unos 84 presupuestos es que, The Woman in Red, La Mujer de Rojo, que ¿Cómo es olvidarlo? impresionante. Ujú. Duna, la primera es del 84 también. Yo no me la quise ver. Pesadilla sin fin, la primera. El Karate Kid, Karate Kid, buenísima, peliculón. pero no, y que Súper Secreto, todavía ahora, todavía está dando palo en este momento con Cobra Kai. con Con Cobra Cobra Kai. Kai. Splash, no sé si se acuerdan de Splash. Por Claro, la de Tom supuesto, Hanks. Daryl Hannah y Tom Hanks. Y Tom Hanks. Gremlins, Terminator, la primera. Terminator, por supuesto, 84, tremenda. Loca Academia de Policía. Oiga, cómo vivimos todo eso? Footloose, Cazafantasmas, Indiana Jones, el Templo Maldito. Buenísimo. Oiga, pues esto. Un detective suelto en Hollywood también es de Eddie 1984. Murphy. La primera. Purple Rain, la película, pues no la canción, la película. La historia Muchas de interminable esas también. películas no me las dejaron ver a mí por ser un poquito subidas de tono. Supergirl es Casi también de no. ese año, que es muy mala, esa película es muy mala. No, pero es que es impresionante, es que 84 es, pero tremendo, tremendo. Bueno, Sí, Super Secreto a mí me parecía más vieja. yo creí que era más vieja también. Pero por lo mismo, porque tratan de ponerla como si fuera una película de los 40, 50. Muy Guerra Fría. El tiro de cuando lo van a fusilar y la que va a contestar es una viejita encaminador es Mira, brutal, hermano. Ese tiro es brutal. es que tiene muchos tiros muy buenos. Sí, a mí el que más me parece a mí el más sutil de todos y que me dio mucha risa es cuando ellos entran al restaurante, cuando él conoce a Hillary, a él le dicen que él no puede entrar, que él necesita saco y corbata. Ah, Y a sí. él lo entran a un cuarto detrás. Pero nosotros le proveemos el saco y corbata. Sí, por supuesto, pero es con un sastre Sastre. completo que lo mide, le hace todo mientras el momento, pero uno nunca está mirando eso. O sea, Yo esa creo que era yo hubiera una, sido la persona más feliz del mundo si yo hubiera hecho algún día una película de ese estilo. Yo quería hacer una película en Medellín así, de ese estilo. pero nosotros participamos en varios proyectos para Hétores que Ah, tuvieron, sí, obviamente, cosas cortas, pues, obviamente no guardando esa las magnitud proporciones. ni esos presupuestos. Sí, pero Pero, yo creí que íbamos a terminar haciendo una película de esas.
Pero viste, pero es un cine muerto. Ese cine no... Sí, pero ve, yo le estaba pensando a eso, Mauro. Yo veo que ese tipo de, eso se llama como spoof movies, Sí, que es como de parodia. Yo veo que el género estuvo muy vivo mientras se hacía parodia del género en general, sí. no de películas específicas. Cuando ya empezaron a hacerse películas, pues como parodias a escenas puntuales, ya, por ejemplo, ya Drácula, ya Sí, me parece que ya no tiene el mismo nivel. Pero y la, y la, Los Wayans Brothers han hecho su vida de esa clase de películas, Por eso, pero parodiando otras ya no es películas. lo mismo. Pues, a por mí no ejemplo, me en gustan. A ese mí género Scary parodia, Movie, pues, o esas de ese no, estilo me parecen muy malas y muy muy malas. básicas. Además me parecen muy malas y muy básicas y me parece que es lo que le pasó a Héctor después de un tiempo también, exactamente. Que los chistes y las cosas se volvieron eso de peos y tetas y no eran finos como lo que pasó al principio de Héctor con ese humor mucho más fino, mucho Es más de que, Lelutier. es que mira, por ejemplo, lo que pasó en Hétores, bueno, a los que no conozcan Hétores, en Medellín hacíamos una especie de parodia a premios Óscares, que eran los premios Hétores y eran pequeños videos humorísticos, pero lo que me parecía que tenía mucha gracia de Hétores es que hacíamos una ceremonia de frac, de smoking, con shows, o sea, como una cosa seria. Entonces, cualquier payasada que hacíamos contrastaba fenómeno. Ya cuando empezaron a hacer la ceremonia, como una ceremonia de premios TV y novelas, o pues no sé, como MTV Awards, ya no era divertido, porque ya no había contraste entre, que es lo que me parece que hay, si uno compara este tipo de películas de los SAS con la Academia de Policía, es que Leslie Nielsen está serio todo el rato. En cambio, en la Academia de Policía todos son disparatados personajes muy locos. Entonces no da risa. Pues por lo Sí, menos a mí no me da. Porque no, a mí son personajes tampoco. haciéndose los graciosos todo el tiempo de gusto, pues. Pero eso es lo que yo decía ahora de Lelutier. Lelutier, los manes son serios, son unos manes súper serios, de corbata, de corbatín Corbatín. y smoking, y los tiros son de ese estilo. Y esta película a mí me parece muy Lelutier en ese punto, y muchas de ellas. Yo creo que inclusive Spaceballs, que es solamente la Star Wars. parodia de Star Wars, también logra mucho de lo que se logra en esta. Y dónde está el piloto también. ¿Dónde está el Sí, piloto? pero es que Mel Brooks también era otro genio del género. Sí, O sí. sea, Mel Brooks también tiene muchas películas, incluso yo creo que fue mucho mejor que lo que los SAS hicieron, y Mel Brooks tuvo tal vez una carrera mucho más larga. A mí el récord es dónde está el policía. Pues gustándome mucho Top Secret y Aeropuerto también. La primera de dónde está el policía. No, las tres me gustan mucho. La tercera no está al mismo nivel de las otras, pero el concepto es genial. ¿Ustedes se han visto los capítulos de televisión que hicieron ellos, que es en lo que está basado la película de dónde está el policía o no? Se No, llama nunca la he Police visto. Squad. Están en YouTube. Sí, Uno los puede ver en YouTube, pero no solo en inglés, pues. No lo sí. vi que estuviera con subtítulos ni nada. Pero es para uno enloquecerse de la felicidad. Solo hicieron 6 capítulos porque en esa época la televisión era una cosa como para mientras voy pelando las papas prendo la televisión. Entonces la gente no tenía como la educación de ver esos chistes de segundo plano o de seguir una historia con ese tipo de chistes que hacían ellos. Entonces fracasaron. Pero vos lo ves ahora y es genial. Pero es porque la gente no tiene la forma de verlo. Lo mismo que pasó con Star Trek en su momento y fue un fracaso realmente. Fueron tres temporadas. Eso fue, creo que fue 68. La gente no estaba acostumbrada a ver esa clase de televisión y murió. Sí, eso mismo Pero le pasó. pegado a series que cogieron el género así, pues se acuerdan de Sledgehammer, que Uy, agarraba ese tipo de series y hacía eso mismo también. Y el Sledgehammer puede ser también, puede ser que 87, 88, sí. ag- Lo mismo, agarrando, lo mismo en agarrando Superagente el cazador. 86. Hay una parte en Top Secret donde está Omar Sharif como agente doble que viene a preguntarle al man que vende dulcecitos y souvenirs. Eso es Superagente 86 total. Que Que es un le explota ciego. cosa en la Sí. cara y empiezan y siguen hablando con la conversación en serio de espías. Eso es puro Superagente 86. Pero es que el Superagente 86 era brutal. Era Pues buenísimo.
Era Buenísimo. muy bueno. Y era eso, era puro tiro tras tiro, tras tiro, tras tiro. Y además, como llegando a la locura, o sea, de ponerse el zapatófono, de hacer ese tipo de cosas, era ya una cosa como demencial. O sea, estos manes tenían que estar muy trabados para hacer esos guiones. Claro, Y mira pero que es que no se están, estaban, y mira que no están parodiando ninguna película en especial, sino como a la Guerra Fría. O sea, no, están están parodiando al mismo parodiando tiempo a a James James Bond, a Bond. MacGyver, No, no, sí, todos los, ellos, el agente 86, ellos sí estaban parodiando a James Bond. sí, o a MacGyver. ¿Te acordás que MacGyver tenía capítulos donde había que rescatar a un profesor ruso que quería volarse de la Unión Soviética y ser libre? Sí. Era muy parecido a eso también. Total, a mí la parodia, a mí de esto, lo que dice Benny, además había como un momento de locura. ¿Se acuerdan cuando prenden el electroimán y entra el submarino rompiendo la pared? Y, o sea, estos manes la sacaron del estadio porque además eran películas muy bien hechas y los efectos que no eran una locura grande, pero estaban también muy bien hechos. O sea, estaba muy bien armada las coreografías. No sé si se acuerdan la coreografía de Val Kilmer cantando en el restaurante. Es una coreografía muy bien hecha. Y después cuando lo llevan al concierto también, que salen todas las niñas parodiando a los Beatles, todas gritando y tirándole los brasieres y todo el cuento, también es un cuento muy bien hecho. O sea, era una muy buena película musical, porque además cantan, yo no sé, serán 3 o 4 canciones que se cantan en toda la película, pero tiene hilo tras hilo, tras hilo, tras hilo, y a uno se le olvidan todos los tiros. Acuérdense el caballo cantando con el Ese tiro carretero, es fenomenal, ese tiro es muy Total. bueno, muy bueno. muy bueno. Y hay unos que uno, fue madre, si no se acuerda, pero la vieja después de que se baja de la moto, Hillary dice cuando se baja de la moto con el pelo que se le queda para Pegado. atrás con el viento, fue madre, es muy bueno. Y los nombres de la banda de los rebeldes, ¿se acuerdan que se llamaban Chocolate, Croissant, que eran puros nombres? Los franceses. Exacto, Claro, porque pero, además esta película yo no sé si yo la vería en inglés y la entendería, porque nosotros nos tocó verla doblada siempre. claro, y es otra de esas películas que si se hiciera ahora, tendría toda la crítica del mundo por la forma en que trata a los franceses, a los A alemanes, lo negro. Ave María, políticamente incorrecta. sí, sí, sí. ¿Será por eso que no la dan? ¿Será Y por será eso? por eso que ya no hacen películas así, porque es que ya no se puede. Es que hasta Friends. Yo me puse a ver Friends desde el primero al último capítulo en orden hace poco y uno ve un montón de chistes que ya ahora no se podrían hacer. Friends, pues, que es Sí, supuestamente algo ayer. suave y que es Sí, reciente, pues. Pues no tan porque, reciente. sí, pero, pero uno ve las películas, o sea, ¿con qué podría uno comparar esto con el humor de que ve hoy en el cine? ¿Con Loco por Mary? Sería una cosa más o menos Loco así, por ¿o no? Mary no es tan reciente, Loco por Pero Mary, es que tiene unos Loco por 20 Mary años. puede tener 20 años. Sí, puede tener 20 años. Pero o sea, ellos también son un poquito de ese estilo. Sí, tiene No, cosas. no en la crítica, pero logran hilar muchas cosas en la película y terminan uno riéndose mucho en Loco por Mary. La Yo creo que otra, hay un grupo en Hollywood que se han dedicado a hacer esta clase de películas de parodia. Creo que una de las últimas que yo pude ver fue Este es el fin. Y creo que estaba Mila Kunis, estaban todos estos que ya no son tan jóvenes, pero que lo estaban. Y era todos estos cuentos de las trabas con marihuana, de la gente en las borracheras, que puede ser más similar a lo que vimos nosotros en esta película. Pero y esta película, hay un humor, digámoslo, como también una vertiente de cine negro, de negros en Estados Unidos, también muy de humor, porque ellos en eso son bastante racistas un lado y el otro, pero también hay unos personajes muy del humor de negros, que es bastante también metido en hacer cine, y de ahí han salido también varios personajes de algunas series y de algunas cosas, pero ese cine no llega, por lo menos a Colombia, no llega casi nada de eso. pero ¿cómo se llama? El que hace la serie de Medea, Sí, ¿cómo se llama él? Tyler.
que él tiene esas películas y es muy de él esa clase de humor, aunque él también ha hecho muchas películas serias. ¿Cuáles son las más insignes de Mel Brooks, por ejemplo, que se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo de 1941, Esa es mortal No de me buena. Los gusta. dioses deben estar locos. Los dioses deben estar locos, que es muy famosa. Voy a poner aquí Mel Brooks, Mel filmografía. Brooks, pero Mel Brooks es un poquitico antes que esta, ¿no? Pues Mel Brooks puede ser 70s, principios de los 80. Inclusive yo creo que antes. Pero él ha hecho, él tiene grupos creativos que son muy buenos y ellos como escritores son geniales. La de Drácula, por ejemplo, con Leslie Nielsen, es de Mel Brooks. Que uno creería que es de estos manes y no, es Mel Brooks. Sí, tienen como un estilo parecido y a veces se puede uno confundir con ellos. A mí me gustan más estos manes que Mel Brooks realmente. Yo Sí, creo que sí, también, pues por la cercanía, pues que uno lo vio pues un poquito más adolescente, pues o sea, más grandecito, pero Mel Brooks no nos tocó tanto, pues los dioses deben estar locos, que creo que hay 2 también, o 3. No sí. sé, Y la loca historia del mundo. La loca esa era historia del muy mundo. buena. Pero Esa no. los locos deben estar, los dioses deben estar locos, yo creo que no es de él. No, No, es la loca historia del mundo, que me parece que tiene tiros muy ok. ramplones que le bajan mucho el nivel a la película. Pero los dioses deben estar locos es la del negro en la de la botella Sí, de la de la Coca-Cola. botella de Coca-Cola. No, no, Pero esa no es de él. esa no es de él. No, no, esa no es de él. No, de hecho, esa es una película que la historia es muy charra porque el mancito, al negrito este que contrataron en Namibia, le pagaron $3.000 y el man no sabía qué hacer con la plata. Con El man tanta era un plata. actor de verdad, era un actor natural de verdad, y no tenía ni idea. Y no hablaban casi nada nadie de la tribu español y eso era una locura. Y esa película creo que es de las películas que tiene una rata de recaudo comparativamente a lo que invirtieron más grande de toda la historia del cine. Valió 30 pesos. Sí, eso no valió Los absolutamente nada. $3.000 que le dieron al... Y, Al de y las Namibia. cámaras y nada más. Esta y la de Robert Rodríguez del Mariachi creo que son las películas de la historia que más generaron versus lo que se invirtió en la película. No cuenta ahí la bruja De Blair. de... ¿Cómo es que llama? De Blair, La bruja de sí. De Blair. Blair. Demasiado Seguramente también está también, ahí en porque esa película. esa no costó nada. Esa no costó Señores, se nos nada. está acabando el tiempo. ¿Cómo termina Super Secreto? Ustedes que se la vieron hace poquito. Super Secreto termina en que el man al final se vuela en un avión y se lleva a la pelada con Como el profesor. Casablanca. Sí, a lo Casablanca. A lo Casablanca. Se Sí, sí, vuelve. porque la escena es calcada a la última escena de Casablanca. Pues ahí en la avioneta, en el aeropuerto, o sea, es muy calcada lo que es la Sí, escena de la Casablanca. escena del restaurante es calcada de una película que se llama Los Conspiradores, que es con algunos de los que salieron en Casablanca y fue un par de años después. Y todo esto era durante la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Se nos olvida una película gigante de parodia de tipo de películas que es Mentiras Verdaderas. Yo ¡Oh! creo Mentiras Verdaderas Peliculón. peliculón y es esto mismo. Es una crítica a ese tipo de películas de espías, de Bond, pero es impresionante. Es Y que todos impresionante. están serios. Pero Todo teniendo comedia, la película se toma más en serio. O sea, no hay sí. chistes pues, del ojo que se quita la lupa y el ojo queda. No, la película es supuestamente más verosímil dentro de sí misma. Pero Sí. también es muy buena. Y además es una crítica a él mismo, es una crítica, él se critica a él mismo y a A sus Rambo y a las películas. películas de él, pues, y a sus películas, sí, Seguro. es impresionante. Y Mentiras Verdaderas puede ser que 93, 94, ¿o qué? Sí, yo creo. Más o menos. Y tiene burlas a James Bond también muy fuertes ahí. Pero lo que dice Mauricio es que Schwarzenegger se burla del mismo. Sí, sí, sí. Y de las películas que él ha hecho y con las que... Y él sí fue capaz de hacer eso. Cuando hizo Gemelos, también se estaba burlando de él mismo. La que Y fue en con el Daniel. último Gran Héroe también, en el último Gran Héroe también él se burla mucho del mismo. Esa sí no la vi yo. Esa Como que película no, tiene unos tiros buenísimos. The Last Action Hero. como que no, A mí me parece Alvarito. buenísimo que el peladito, no, la tenés que ver. El peladito se burla de Schwarzenegger porque Schwarzenegger es un personaje bajado del cine. Entonces, cuando se meten al mundo del cine y el peladito entra,
le dice el peladito a Schwarzenegger, como no te das cuenta que todas las que atienden en los cajas del supermercado son bonitas, eso no pasa en la vida real. Y hay un tirazo que entra a un Blockbuster y, y hay un cartel de Terminator Stallone. y es Stallone en vez de él, que es buenísimo, ese tiro es muy bueno. Esa película es increíble y además esa película está basada en una película de Woody Allen que pasa exactamente lo mismo, pues que se salen los personajes de la película. Que rompen la cuarta pared. Romper la cuarta pared. Que pasa mucho volviendo a Super Secreto, pasa mucho ahí y es una de las cosas que también ellos utilizan y es integrar al espectador en la película. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, entonces les voy a mochar ahí donde dejamos. Les cuento que soy un nostálgico total de estas películas. Ya no se hacen estas películas, el género se agotó y ya lo que se hace es una vulgar imitación de lo que se hizo. Una ramplonada que no tiene nada que ver. Sí, entonces pasen nos su vemos tumba para estas películas tan buenas. Nos vemos. Sí. Chao.